Esto ya me parece alevoso y algo completamente inesperado, así que voy a cortar este video en este preciso momento. Muchas gracias por tu tiempo. Quizás nos veamos la próxima, no lo sé. Adiós. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez entonando el himno del amor, perdón que lo pronuncie en español, pero seguramente en francés lo pronuncio muy mal, que si mal no tengo entendido ha sido inmortalizado por la maravillosa Edith Piaf. Y vamos a ver cómo es la versión de Dimash, que dice de la siguiente manera. Hermosa introducción. Le ciel bleu Qué bien, Dimash. peut s'y fondre. Qué delicado. Et la terre peut bien s'écrouler. Fíjate cuán maravilloso es que arranca con unos graves. Estamos en Fa mayor, una hermosa tonalidad que hemos escuchado en Dimash en alguna otra ocasión. Para él es mucho más dado el Fa menor de repente, pero el Fa mayor también le queda muy bien. Es una hermosa tonalidad y fíjate que comienza cantando con esos graves no pesados, no ominosos, sino súper delicados, suaves y mesurados, y de a poco va increyendo en cuanto a el registro que va a utilizar. Hermoso. Fíjate el cambio de voz. Terrible, Dimash. Fíjate que es muy interesante que cuando va a los agudos su voz se escucha mucho más clara, más prístina, más abierta, y muy inteligentemente cuando está en su registro medio o medio grave opta por utilizar una voz más lírica de alguna forma, que ya le hemos escuchado mucho. Es una persona, un artista que tiene una gran formación musical y performática por si fuera poco, y puede jugar con estas diferentes aproximaciones que hace de su voz para entonar una canción, sobre todo canciones tan icónicas que están guardadas en la memoria colectiva y que hay que hacerlas con mucha precisión, delicadeza y profesionalismo, características que Dimash tiene sobradamente. Y también opta, cuando va a los agudos, por hacer un vibrato mucho más marcado para sostener esa nota aguda ahí arriba. Y fíjate que en esta sección incluso, cuando estaba por el registro agudo, salta de repente al registro grave y se nota otra vez esa voz de canto lírico tan característica que tiene, que hace que todo sea maravilloso. Sobre la armonía no voy a decir mucho más, es una canción que está en Fa mayor, pero utiliza la clásica progresión del rock and roll de los años 50, ¿no? Primero, Fa mayor, tercero mayor, como dominante secundario, para ir al sexto. Hermoso, continuemos. Me gusta, sí. Si tu me le demandais, je vais décrocher la lune, je vais voler la fortune. Si tu me le demandais. Interesante. Fíjate cuántas cosas que pasan acá, ¿no? Con el... No, perdón, con el... Hicieron un cambio ahí que no recuerdo que en la versión original sea de esta manera, pero es muy interesante cómo lo arreglaron para esta ocasión. Y fíjate cuando se introducen las voces del coro, que hay voces femeninas y masculinas, como la voz de Dimash, que está en el centro medio grave de su registro, sigue destacándose sin mayores inconvenientes, lo cual lo hace todo
muchísimo más luminoso de alguna forma. Si tu mènes tes monteurs, en quelqu'un pour moi, je ferai n'importe quoi, et de Esto ya me parece alevoso y algo completamente inesperado, así que voy a cortar este video en este preciso momento. Muchas gracias por tu tiempo. Quizás nos veamos la próxima, no lo sé. Adiós. No, God, please, no, no! Bueno, he de volver porque fíjate que si hay algo que caracteriza también a Dimash es su maravilloso, sublime canto melismático, que esto me recuerda a la canción del Quinto Elemento que hemos analizado, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde hace algo muy parecido, que es muy difícil de hacer y lo hace con un nivel de precisión completamente envidiable. If one day Y ahora susurra. to say goodbye, and our love were to fade away, in my heart Abre. you will remain dear, Agudo, and I will vibrato. sink into love, whose love will live eternally. No sé por qué, pero todas las canciones en las que canta Dimash, que tiene arreglos orquestales y que suena épico, le quedan tremendamente bien. Si tenés alguna otra recomendación al respecto, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Fue muy difícil acceder a este video porque lo bloquearon de todos lados, así que si este video se bloquea, lo lamento mucho, pero es algo que escapa por fuera del área o del trabajo que podemos hacer los creadores de contenido, pero me parece algo digno de apreciar porque es bellísimo lo que está haciendo Dimash en esta canción, como en cualquier otra que escuchamos entonada o interpretada musicalmente por él. Where all is harmony, with my faceless God just for you, I'll sing again. Y fíjate que en esta sección hizo lo que denominamos como word painting, porque lo que está diciendo la letra está siendo reflejado con su voz. En la letra, que está en inglés y en chino, si no me equivoco, dice "With my voice raised high to heaven", cuando mi voz se eleva alto hacia el cielo, y es donde canta justamente la nota más aguda, llega el clímax melódico de la canción. Just for you, I'll sing Y baja. again. Tremendo. ¿Qué decirte? ¿No? Que llega hasta este Fa 6 altísimo. Me ha encantado volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Me parece una interpretación sublime de una bellísima canción. Yo no puedo continuar con esto, ya estoy abrumado con tanta belleza, así que voy a cortar el video acá. Nos vemos la próxima, gracias por tu tiempo. Chao. Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente por primera vez la canción Love is Like a Dream, o su traducción al español, El amor es como un sueño, interpretada por el maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, que ya es habitual en el canal, así que han recomendado mucho esta canción que nunca la hemos escuchado en este canal, así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta pieza interpretada por Dimash. El piano bellísimo interpretado por Igor. Fíjate que comienza con un piano muy sutil interpretada por un gran compositor y amigo de Dimash, Igor Krutov, si es que lo estoy pronunciando correctamente.
Bien, arranca en un si bemol bastante particular, una nota o un acorde que le va a permitir a Dimash llegar muy alto y muy grave, dado su registro vocal amplísimo. Pero vamos a ver directamente cómo arranca a cantar el maravilloso príncipe kazajo Dimash, de la siguiente manera. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Fíjate que arrancó con una voz tremendamente grave y algo muy particular que debemos notar en las interpretaciones de Dimash es que mientras más grave canta o vocaliza, más hablada es su voz. Fíjate que él suele cantar mucho más melódicamente desde los medios hacia los agudos, es decir, desde la mitad del piano hacia arriba, pero cuando tiene que ir a los graves, su voz es más hablada y fíjate la rugosidad propia de la fritura vocal que hace, así para que se escuche todavía mucho más grave y potente. Porque los graves tienen esa condición de que a veces, dada su opacidad propia, no son muy claros, valga la redundancia, para escucharse e interpretarse. Y Dimash me parece que muy inteligentemente opta por esta versión más hablada que cantada en esta zona. Отражение потерять свое боюсь. Y fíjate cómo ahí sube un poquito y ya canta, entona, no está hablando. Más allá de lo interpretativo, dramático que podríamos interpretar de esta sección de la canción, él canta luego estas tres notas, do, re, mi bemol, alejándose un poco de la gravedad del asunto que habíamos escuchado previamente. Vamos a ir escuchando retazos de esta canción, entiendo que es maravillosa, luego me voy a dedicar a escucharla más ampliamente. Si te interesa que hagamos algún video análisis sin estos cortes que debemos hacer por cuestiones de copyright, te invito a formar parte de la comunidad de este canal como miembro presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido y a la vez esos videos que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Я люблю тебя, как любят жизнь не раз. Entiendo que está cantando en ruso, si no me equivoco, y fíjate que el ruso, como muchos otros idiomas, tiene esta particularidad tan consonante, donde hay mucha fuerza en las consonantes, en las D, en las T, en las P, en las Rs, y sumado eso a la voz grave con la que está entonando Dimash, le da una profundidad casi mística muy envolvente. Y fíjate que Igor está tocando el piano muy sutilmente y a la vez muy inteligentemente porque le da espacio a Dimash para que pueda interpretar, hablar esta voz grave sin ningún tipo de impedimento, que además vemos a la orquesta que está detrás solapándose como un colchón muy suavemente. И ключи от счастья для тебя нашел. Fíjate cómo en esta sección opta tanto por una voz mixta, un poquito de voz de cabeza, pero también hacer énfasis en las frituras vocales propio de la gravedad, de lo bajo que están entonándose esas cuerdas vocales maravillosas que tiene Dimash para poder darle toda esta connotación tan solemne que tiene de repente la canción en toda esta sección por lo menos y que parece que va a ir construyéndola escalonadamente, es decir, de a partes, va como solapando un cuadrado sobre el otro, un escalón sobre el otro para que de a poco vayamos metiéndonos en la canción y que Dimash hace eso muy hábil e inteligentemente como ya es costumbre porque lo venimos escuchando hace unos cuantos años y me parece que siempre tiene algo para descubrir o interesante para ponerse a escuchar y aprender algo al respecto. Сердец хрустальных перезвон. Fíjate cómo tiene esta capacidad maravillosa de poder pasar de una sección a la otra del registro haciendo un salto de octava prácticamente. Pensemos que un salto de octava para la voz humana es muchísimo, es hacer esto. En el piano o en cualquier otro instrumento el salto de octava no reviste de una dificultad particular, es algo más que se trabaja técnicamente. Al principio cuando uno empieza a tocar un instrumento quizás cuesta un poco, pero luego la mano se va ablandando y uno puede llegar tranquilamente a la octava sin inconvenientes. Sin embargo, el instrumento más difícil de manejar de todos es la voz humana porque está dentro nuestro y es difícil conectar muchas veces con ese instrumento paradójicamente porque está en nuestro interior y sin embargo Dimash, que es muy hábil en el conocimiento de su propio cuerpo para poder utilizar todos los resonadores que tiene a su disposición y cantar bellísimamente como lo hace, tiene esto muy pero muy pulido y le permite pasar de un lugar al otro sin ningún tipo de inconvenientes. Lo que decíamos hace un momento, simplemente lo que está haciendo Dimash es garabatear su maravillosa voz por entre la canción a través
de la canción que funciona en Dimash como una excusa para mostrarnos las virtudes propias del cuerpo humano, que cualquier ser humano puede desarrollar estas capacidades siempre y cuando tenga los estímulos externos necesarios, la inquietud o el deseo interno necesario y también la disciplina para poder desarrollar todo este maravilloso arte del canto que uno a veces dice, esta persona no parece un ser humano, es de otro planeta, porque muy pocos seres humanos en el mundo pueden alcanzar estos dotes magníficos de interpretación vocal, pero la realidad es que con mucho esfuerzo se puede, claro. Hay algunas personas que tienen un color de voz determinado que a los oídos en general resulta más bello o atractivo que otros, pero todo es trabajable en términos técnicos. Eso no quiere decir que sea sencillo. Hay mucha dedicación puesta atrás y me parece que eso también es parte del reconocimiento que tiene Dimash, no solamente por hacer las cosas muy bien en el escenario, sino porque a través de ese hacer en el escenario uno puede reconocer de alguna forma todo el trabajo que hay detrás para llegar a ese nivel de excelencia. Y fíjate cómo poco a poco le va dando más peso. Uno siente que la voz está saliendo cada vez un poquito más desde la garganta, porque por momentos parece que estuviera levitando como la pluma de un ave a través de una ventisca suave de otoño, y sin embargo por otros momentos uno siente el peso de toda la ley vocal de Dimash que se impone por sobre esa liviandad y le da otro tipo de connotación completamente distinta y que creo, honestamente, desde un punto de vista artístico y luego desde un punto de vista simplemente como oyente habitual de música, que Dimash hace mucho foco en la interpretación y a esa interpretación es lo que le superpone todas las aplicaciones técnicas que hace de su voz y del manejo de todos los instrumentos. Sobre todo porque para interpretar elige determinada forma de cantar y eso hace que la interpretación sea mucho más llevadera y nos llegue mucho más, nos alcance mucho más hondamente al alma. Otra de las cosas que no pueden faltar en Dimash claramente es esta intersección que hace habitualmente el canto lírico o el canto académico tradicional, dada su formación académica justamente, que tiene que ver con estos vibratos muy líricos, muy de ópera, que los hace tan prístinos, tan claramente y que tienen una potencia abrumadora en la que hemos visto en muchos análisis, que si no los viste te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, en los que Dimash tiene que alejarse el micrófono para no saturarlo del poder que tiene vocalmente para proyectar justamente su voz. Ahora falsetea maravillosamente y efectivamente algo de lo que habíamos previsto al principio de este video, puede alcanzar tan sutilmente este si bemol 5, si no me equivoco, 3, 4, 5 efectivamente, que es una nota muy aguda para cualquier registro. Dimash en términos técnicos es un tenor, pero alcanza registro de contratenor, es decir, sobrepasa el registro habitual que consideramos para un tenor, y con la voz de tono de silbido o whistle tone puede alcanzar notas mucho más altas, pero fíjate que acá simplemente tiene que falsetear esa voz para alcanzar este si bemol hiperagudo que le queda maravillosamente bien, para luego relajar y bajar de un salto una octava y continuar adelante con esta bellísima pieza que le queda muy bien. Yo no puedo continuar con esto, ya estoy abrumado con tanta belleza, así que voy a cortar el video acá. Nos vemos la próxima, gracias por tu tiempo. Chau. Jeje, he vuelto porque no quería perderme el final de esta canción. Fíjate cómo ahora entona maravillosamente bien, otra vez ese si bemol hiperagudo, pero va haciendo un creyendo y decreyendo, es decir, va haciendo un empuje de fuerza y luego va quitándole esa fuerza sin perder estabilidad en la entonación de la nota ni interpretación, con lo cual es muy delicado y difícil. A veces, y diría muchas veces, en la mayoría de ellas, es más difícil hacer que una nota aguda o muy grave se sostenga sutilmente a que le demos mucho más impulso, porque claro, si sostenemos la columna de aire y le damos más impulso es más fácil sostener eso, pero si lo hacemos con sutileza se torna más difícil y la interpretación, si está bien logrado, se hace mucho más efectiva. Bueno, ahora sí, me parece que esta es una maravillosa canción para entender cómo es el resumen de Dimash respecto de todas sus habilidades vocales, porque fíjate que llega a ser tono de silbido muy sutilmente, utiliza melismas. Recordemos que un melisma es cuando sobre una misma vocal, como en esta última sección, se entonan distintas notas
uniéndolas, ligándolas unas a otras, haciendo que esto sea un juego medio arabesco, muy sutil y delicado que Dimash hace en unos agudos muy prístinos, transparentes. Nos estamos acercando al final de la canción. Love is Like a Dream, interpretada por el maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Lo que decíamos antes, tiene que alejarse el micrófono para no saturarlo y sin embargo fíjate la apertura vocal que tiene, maravillosa para poder proyectar como si fuera un cañón esa voz tan polifacética que tiene Dimash, tan dúctil, tan maleable de un lugar al otro sin perder en ninguno de los casos la belleza propia que lo caracteriza y por la cual es muy reconocido. Esperemos que algún día pueda venir para la Argentina para que podamos presenciar todo esto en vivo. Si vos lo fuiste a ver en vivo alguna vez, por favor deja tu experiencia en los comentarios para que todos podamos sentirnos parte de esta misma fascinación que tenemos por la voz de Dimash. Comentario aparte claramente para la música y los arreglos hechos por su amigo Igor, que es maravilloso. Siempre me parecen que hacen una dupla tremenda, no tiene comparación alguna posible, pero fíjate cómo se cumple también alguna de las predicciones que estuvimos esbozando al principio del video, mediante la cual Dimash construye toda la canción como un gran crescendo, desde lo más sutil del principio, pasando por algunos picos de tensión en el medio y desembozándose completamente hacia el final de la canción, donde incluso aparece la batería también para reforzar esta idea de que estamos en el final de la canción y estamos en el último escalón de la misma para ver cómo finaliza esto. Un mi hiper agudo que lo lleva a Dimash a sostener esa nota impecablemente. Te recomiendo como siempre que lo escuches con auriculares porque vas a tener una experiencia mucho más inmersiva sobre lo que estamos escuchando y además vas a percibir la tranquilidad, la parsimonia, la sutileza con la que Dimash puede sostener una nota tan aguda sin errarle a la afinación y sin que suene forzado. Es como si yo tocara en el piano esto y pudiera sostener la nota durante 20 segundos consecutivos con el mismo nivel de intensidad y aparentemente sin ninguna clase de agotamiento humano. Es una locura. Maravilloso todo, me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar el príncipe kazajo Dimash Kudaibergen con la canción Love is Like a Dream. Yo no puedo continuar de esta manera, gracias por tu tiempo, nos vemos la próxima. Chao. Dimash Kudaibergen, el príncipe kazajo, finalmente ha venido a la gran Latinoamérica, esta vez específicamente a el hermano país de México y según han comentado los hermanos mexicanos ha dado un gran pero gran concierto, así que vamos a ver un popurrí, es decir un salteado de alguna de sus presentaciones de videos que se encuentran por YouTube. Los links a los videos originales van a estar debajo en la descripción para ver cómo fue su presentación en vivo en México, que dice de la siguiente manera. Por si fuera poco, se cantó un bolerito, ha cantado Bésame Mucho, que lo hemos escuchado en su versión con Plácido Domingo, si mal no recuerdo, que tenemos el video análisis por acá arriba o debajo en la descripción. Según estuve viendo por ahí, Dimash no solamente habló en inglés para que el común pudiera entenderlo y para que él pudiera expresarse tranquilamente, sino que también se animó a hablar en español, porque ya sabemos que ha cantado canciones en español como El Amor en Ti, que si no viste ese análisis te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Es tremendo lo que hace. Fíjate, además, esa es una muy buena camisa, es medio transparente, ¿no? Una de esas camisas me voy a conseguir para poder seguir haciendo los videos. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Vamos a ver un pedacito más de este short y luego vamos a pasar a la gran canción con la que todos, o al menos la gran mayoría, lo hemos conocido a Dimash, que es SOS o SOS para los amigos. Hermoso. Fíjate que en ese pequeño fragmento ya pudimos apreciar inmediatamente cómo Dimash usa su gran versatilidad dramática, es decir, como dramaturgo, como actor, para acompañar los melismas o los movimientos melódicos maravillosos de su voz
con los gestos de su mano. Cuando va hacia los agudos, hace un gesto hacia arriba. Cuando baja a los graves, hace un gesto hacia abajo. Y esto es algo muy claro que ya hemos venido viendo en él, por lo menos desde el primer análisis, que ya tiene unos 3 años aproximadamente. Así que si no viste la caterva inmensa de videos análisis que tenemos sobre el maravilloso cantante de Kazajstán, te invito a verlos por acá arriba o debajo en la descripción. Tremendo el príncipe, es un dios que encima casi se cae del escenario, afortunadamente no se ha accidentado y está todo en orden, ha continuado cantando maravillosamente bien. Y fíjate que lo único que hemos rescatado en términos musicales, armónicos, por lo menos de lo que respecta de los acordes, porque musicalmente es un dios, como ya sabemos, es que está en sol menor, que si mal no recuerdo es la tonalidad original de la canción Bésame Mucho. Dato de color muy interesante. Ahora vamos a escuchar un poquito la maravillosa interpretación, o no, que ha hecho de SOS. Vamos a escuchar unos pedacitos. Claramente hay muchísimo ruido ambiente o sonido ambiente, se lo escucha muy bajito, pero es tan clara la dosificación que tiene de su aire que uno puede escuchar tenuemente los agudos a los que ya estamos acostumbrados en Dimash, que son maravillosos. Así que avancemos un poquito más para ver si escuchamos los agudos más agudos y los graves más graves. Ese movimiento que hace por acá arriba, maravilloso, está en la tonalidad en la que ya lo habíamos escuchado previamente, que es en si menor. Recordemos que al principio de esta canción, que es muy difícil de cantar, hace algo muy interesante, que es atravesar un acorde de 2 octavas. Necesito las 2 manos para tocarlo en el piano, o bien hacer un pasaje de dedos para poder atravesar esas 2 octavas, desde un si muy grave hasta un si muy agudo, y luego ese pequeño melisma, si mal no recuerdo, maravilloso por esos agudos. Avancemos un poquito más. Hermoso. Tengo entendido también que la musicalización en vivo ha sido genial, porque claramente las interpretaciones de Dimash son en vivo. Sabemos que no hace lip sync o sincronización de labios, es decir, básicamente que no hace playback, sino que canta en vivo. Y como siempre decimos, es muy difícil hacer todo lo que hace y por eso nos deja tan atónitos y sorprendidos cada vez que lo escuchamos, porque independientemente de que escuchamos sus versiones de estudio, que son tremendamente pulcras, refinadas y bien producidas, luego también escuchamos las versiones en vivo, que son tremendamente bien hechas. Yo no puedo continuar de esta manera. Gracias por tu tiempo. Nos vemos la próxima. Chau. No te preocupes que he vuelto. Vamos a continuar escuchando un poquito más de Dimash porque estuve pispeando otro video que me interesa que veamos, sobre todo porque él aparece tocando y porque aparece su hermano también cantando. Perdón, su hermano también tocando, algo que hemos sabido apreciar en algún que otro video. Creo que era Omir la canción, o Omir era el nombre del hermano. Dios, qué mala memoria que tengo con los nombres. Cualquier dato de color interesante, déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si estás viendo este video desde México y pudiste asistir a su concierto, por favor déjanos tu experiencia, cuál es tu canción favorita, cuál crees que es la canción que mejor sonó o mejor cantó Dimash en vivo, para que podamos compartir la experiencia entre todos. Y ojalá alguna vez, Dimash, si te llega esto de alguna manera, vení a la Argentina, que seguramente te vamos a ir a ver, porque por más que sea Latinoamérica, México, por lo menos acá a los argentinos, nos queda un poquito lejos todavía. Mirá, mirá, mirá. El francés que tiene a nivel pronunciación es buenísimo, y la calidad interpretativa de él, como músico, como cantante y como intérprete actoral de la letra de las canciones también es maravillosa, y seguramente debe dar mucho gusto escucharlo y verlo en vivo, porque el vivo en general tiene ese condimento adicional que no podemos apreciar directamente en las versiones de estudio o en las versiones grabadas en otros ámbitos, básicamente porque falta esa experiencia física cercana a nivel humano que hace que los conciertos en vivo, afortunadamente, sigan siendo un maravilloso lugar de encuentro para que sigamos escuchando música. Esto es maravilloso.
Ya sabemos que Dimash es un tremendo musicazo, como decimos en Argentina. Creo que está tocando una dombra, si me estoy confundiendo, y es otro instrumento de cuerdas rasgueadas. Por favor, déjalo escrito también debajo en los comentarios. No llego a divisarlo muy bien en el video porque acá lo estoy viendo muy chico, pero sin embargo sabemos que él toca piano, guitarra, batería, bajo seguramente también, la dombra, algún que otro instrumento tradicional de su país, y además canta maravillosamente bien y es un gran compositor, algo de lo que nadie habla. En este canal hemos hablado mucho de eso, pero que en general no veo que se hable de las grandes capacidades de Dimash como compositor. Es muy prolífico y pulcro y logra hacer canciones muy extensas que conservan el interés, como por ejemplo The Story of One Sky, que si no viste ese análisis te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción también. Excelente música, me gusta mucho también la ambientación que hace Dimash a la hora de tocar, de componer, de interpretar cualquier instrumento, porque le da su toque tan personalísimo y maravilloso que siempre nos deja boquiabiertos. Y además fíjate que está utilizando otra camisa de características similares a la anterior, pero en este caso es roja y se compatibiliza con lo que está pasando en las imágenes de fondo. Ese es otro dato de color. Dimash es un gran performer a nivel musical en vivo también. Hasta se mandó un solo y todo. Me encanta esto. Quiero que lo escuchemos cantar un poquito en esta sección que era, creo, Tao y Jin de la canción, si mal no recuerdo, que es donde aparece a tocar. Te estoy insistiendo con cantar. No sé si el hermano de Dimash canta. Si ustedes saben si canta, por favor déjenlo escrito debajo en los comentarios para que podamos escucharlo. Sé que toca y muy bien, de hecho. Le falta hacer como Mick Jagger, nada más. Ahí el baile del gallo o de la gallina, maravilloso. Esta es la canción que quería que escuchemos finalmente. Quiero que avancemos un poquito porque seguramente vos ya has visto todos estos videos y yo no puedo más que deshacerme en elogios hacia la maravillosa performance de Dimash, porque he decidido esta serie de videos verlos más personalmente. Por eso he elegido algunos que me han parecido sobresalientes y algunas secciones para poder compartirlas con vos en este canal. Si te interesa colaborar con el canal para que hagamos alguna reacción análisis de alguna de estas canciones de la presentación en vivo de Dimash en particular, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido y vas a permitir que sigamos trayendo esta clase de material y más todavía a este canal para que podamos seguir funcionando correctamente. Es maravilloso, además es un gran bailarín, algo que no había mencionado hasta este momento. Y fíjate que están ahí también, está todo muy bien organizado. O sea, Dimash se vino con su comitiva artística, digo vino porque vino a Latinoamérica, y trajo a sus propios bailarines también, seguramente por ahí, o contrataron a un grupo de baile oriundo de México. No importa, lo importante es que en la performance es a todo trapo y eso es buenísimo. Y además, claramente los fans de Dimash que están ahí se conocen las canciones y las están cantando, están acompañando a Dimash en su magnífica performance y eso es buenísimo porque el artista también se siente muy abrazado cuando hacemos eso como público, que es maravilloso. Seguramente cuando venga acá a la Argentina también va a llenar el estadio que sea. Yo tengo la sensación yo tengo una idea de dónde puede llegar a tocar viendo la performance que hizo en México y lo que necesitaría como para poder cubrir todas esas cuestiones. Pero no lo voy a decir porque no promocionan este canal básicamente y porque no sé si Dimash va a venir a la Argentina o cuándo va a ser. Ocasionalmente ocurrirá, estoy seguro que sí, pero no lo sé. Ahí apareció. Y claro, todos ovacionando al hermano de Dimash. Si no me estoy equivocando, es el hermano de Dimash que le dice, vení, acércate, pues estaba tocando ahí seguramente en un costado, muy a la sombra, porque tengo entendido que es un poco tímido. Yo no creo mucho de eso, es un excelente músico, toca la guitarra eléctrica como los dioses también. No recuerdo el videoclip en la canción en la que lo hemos escuchado. Si lo recordás, dejalo escrito debajo en los comentarios. Pero es un excelente músico, aunque quizás prefiere ser de perfil bajo, porque Dimash tiene esto que acapara toda la atención naturalmente y se lo ve muy cómodo en ese lugar y está perfecto, porque tiene con qué bancarse todo eso también.
Esta es la canción que he bautizado cuando la analicé como un reggae pop kazajo, porque fíjate que tiene la base de reggae, cha, 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 acentuando en el segundo golpe, en la segunda corchea, y es todo maravilloso, me encanta. Estamos cerca del final de la canción, vamos a ver cómo finaliza con un apoteótico abrazo entre los hermanos. Maravilloso, me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen con su más reciente presentación en la hermana República de México. Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen con una canción que me acabo de cruzar en YouTube y que me pareció muy interesante reaccionarla y analizarla porque nadie me la ha recomendado nunca, que se llama Screaming. No sé si es una canción original de Dimash o si es un cover como tantos que hemos escuchado. Si tenés información al respecto, por favor dejadlo escrito debajo en los comentarios, pero vamos a ver con qué nos encontramos en Dimash, en esta canción que se llama Screaming y que dice de la siguiente manera. Ok. Por lo que vemos, ya desde el vamos, es un Dimash muy jovencito porque, según vi en el video de YouTube, es una canción que tendrá 5 o 6 años. Así que era muy jovencito para ese momento también. Y fíjate que ya desde el vamos, en la introducción, que hay un piano muy punzante, muy metálico o latoso de alguna manera, está haciendo la icónica progresión épica o motivacional que probablemente hayas escuchado en muchas otras canciones. Y de hecho aparece Dimash tocando un teclado en medio de un bosque rojo, muy llamativo. Estamos en si bemol menor, una tonalidad que le hemos escuchado. Después vamos a ver los acordes en particular, pero esto ya me está gustando. Quiero que arranquemos a escuchar a ver cómo canta Dimash, con qué nos sorprende en esta canción que me llamó muchísimo la atención que nunca me la hayan mencionado. Oh, qué lindos aguditos que mete Dimash, por favor. Fíjate que clava este fa agudo hiperpoderoso, pero muy delicado, con una voz de cabeza muy delicada. Ya hemos escuchado y analizado mucho a este maravilloso cantante kazajo, que si no viste los otros videos de análisis y es la primera vez que estás en el canal, te recomiendo verlos por acá arriba o debajo en la descripción. Y si ya estás habituado a esta clase de contenido en el canal, me gustaría que menciones cuál es tu canción favorita de Dimash y cuál es la canción que más te gustó que analizáramos o que analicemos en el futuro, dicho sea de paso. Así que continuemos escuchando porque los acordes siguen siendo los mismos. Más adelante hablaremos de eso, pero fíjate que Dimash empieza a cantar con una voz muy pop y va a unos agudos muy delicados y bellísimos. Ya sabemos que Dimash es multiinstrumentista, que toca batería, piano, guitarra, bajo, dombra, y él canta maravillosamente bien, eso de por sí, pero me referí a instrumentos que van más allá del instrumento fonador humano, personal que le pertenece. Fíjate que pasa todo el tiempo a una voz muy aguda, baja hacia los medios, está todo el tiempo danzando entre esa tesitura vocal tan delicada y todavía no ha gritado absolutamente nada, porque eso también me llamó la atención. Una de las preguntas que me hice cuando vi el título de la canción y que se trataba de Dimash es que la canción se llama Screaming, que es gritando, sería la traducción al español. Y no está gritando, está cantando muy delicadamente, casi susurrándonos al oído. I'm screaming, Efectivamente, en el estribillo es donde salió gritando, tiene todo el sentido del mundo porque tenía que hacer honor al título de la canción y me parece que es buen momento para que pasemos a comentar los acordes que van a estar apareciendo en pantalla, que es la maravillosa progresión épica o motivacional, si bemol menor, que es el primer grado, sexto grado, que es el sol bemol mayor, luego va el tercero, que es re bemol mayor, y séptimo, que es el la bemol mayor. Fíjate que es una tonalidad muy compleja, poco usual, pero que a Dimash le queda muy pero muy bien para su registro y para poder hacer gala de todos sus grandes recursos. Fonadores, resonadores y todo lo que se te ocurra. Debo reconocer que es una gran interpretación la que estamos escuchando de Dimash, aunque debo admitir también que no es de mis interpretaciones favoritas. Creo que él se luce mucho más cuando no hace o no canta o interpreta un formato pop tan
estanco o compartimentado. Independientemente que dentro de ese marco él pueda desenvolverse como pez en el agua, me parece que cuando hace una apuesta más agresiva u original por su propia música es donde encontramos un Dimash mucho más interesante, porque puede hacer todo lo que quiera. En cambio, acá siento que está cumpliendo más que perfectamente bien con lo que hay que hacer, pero habiéndolo escuchado tanto de otra manera, me gusta más el Dimash personal íntimo, aunque esto claramente es magnífico lo que hace. Pero no es una cuestión de técnica, es una cuestión de que me gusta más una cosa que la otra. Es algo tremendamente subjetivo, así que me gustaría saber tu opinión al respecto también debajo en los comentarios. Mira, como pez en el agua. Comentario aparte, debo decir, para la producción musical de esta canción, que como siempre, si todavía no lo hiciste, te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia mucho más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Porque siempre es muy importante apreciar la música en toda su extensión, en toda su dimensión, y para eso es necesario escucharla de la mejor manera posible o de la mejor manera que tengamos disponible en ese momento. El teléfono celular o dispositivo móvil quizás y quizás no, seguramente no es la mejor manera de escucharlo. Si es la única que tienes a disposición, escúchalo de esa manera, pero si podés con unos parlantes en tu casa o con unos auriculares, aunque sean los del mismo teléfono celular, eso ya te va a dar una experiencia mucho más gratificante y fructífera para poder apreciar la música, sea la de Dimash o la de cualquier otro artista. Y acá empiezan a aparecer las múltiples voces de Dimash. Creo que ahora sí me está convenciendo y me está empezando a gustar mucho más esta canción, porque ahora están apareciendo todos estos condimentos gracias a que estoy escuchando la música con auriculares que están haciéndome entrar en clima, porque quizás estaba un poco escéptico respecto a lo que veníamos escuchando, pero ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además esos videos, reacciones, análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Una de las grandes ventajas de cantar consigo mismo, es decir, de sobregrabar su propia voz en los coros, en los estribillos como estamos escuchando, y además superponer otros pequeños caramelitos de audio como los que estamos escuchando, con auriculares lo vas a apreciar magnánimamente bien, es que el color de la voz empasta muy bien consigo misma, porque nada puede ser más perfectible o nada puede encajar mejor que consigo mismo. Es como una nota que encaja con la misma nota. El unísono se dice que es la consonancia más perfecta que existe, básicamente porque es la misma nota, es sí misma. Por eso, cuando en un cantante tan eximio como lo es Dimash escuchamos que se sobregraba a sí mismo, nos da esa sensación de completitud sonora, básicamente porque no hay nada más perfectible que hacer que su voz encaje consigo mismo, y eso es maravilloso. Habíamos escuchado esto, si mal no recuerdo, en la canción que hace de la película del Quinto Elemento, que es técnicamente la canción más difícil de cantar, o es como siempre se ha estilado mencionar esa canción, que la canta de hecho en la película una cantante de ópera extraterrestre, porque era tan difícil de hacer que incluso la forma de grabar la canción fue bastante compleja y hasta muy electrónica por momentos, pero Dimash hace una imitación o un cover muy cerca, pero cantado por él mismo, que es muy difícil pasar de recorrer todas esas notas en casi 3 octavas, son 2 octavas y medias aproximadamente, pero de forma real es muy complejo de hacer, y acá está haciendo un juego muy parecido, estacateado, es decir, con staccato, que es nota picada, pero en los agudos sin irse tantas octavas como en la otra canción, pero inmediatamente me hizo acercarme al recuerdo de esa misma canción. Así que la canción Screaming, interpretada por Dimash, va finalizando de la siguiente manera. Fíjate qué interesante esto, ¿no? Termina en la nota si bemol súper aguda, que es un si bemol 1, 2, 3, 4, 5, súper agudo, y que además en el videoclip pasa algo que hemos visto hacerlo a Dimash también en vivo, que es acompañar la
altura de la nota con un gesto corporal. Cuando va hacia arriba, eleva sus gestos corporales y cuando va hacia abajo, los aplaca un poco. Pero fíjate que durante toda la canción solamente existieron los mismos 4 acordes que vimos, o que escuchamos, mejor dicho, desde el principio, que son los de esta jerga motivacional o inspiracional. Y no bastó más que eso y la voz de Dimash para construir una canción que está buenísima y que termina a los gritos básicamente, así que vamos a ver cómo finaliza en esta coda, que es la parte final de la canción, Screaming, cantada por Dimash. Y mucho melisma, como estamos acostumbrados a escuchar en Dimash, que recordemos que melisma es cuando sobre una misma sílaba se cantan distintas notas y es una suerte de embellecimiento del canto porque está diciendo algo más sin decirlo, básicamente. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Dimash, esta vez con la canción Screaming. Se prende fuego Dimash, por poco me deja sin teclado, sin piano. Yo no puedo continuar escuchando, ya está. Me harté, nos vemos la próxima. Parece que finalmente los Grammys se dieron el gusto de homenajear al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, con lo cual hoy vamos a escuchar la canción que han subido al canal oficial de los Grammys, que es Fire, que si mal no recuerdo la hemos escuchado, no lo tengo muy en claro, pero vamos a ver con qué nos encontramos en esta nueva aparición del príncipe kazajo. Dimash, que dice de la siguiente manera. Sí, careful, con mucho cuidado, hay que ir paulatinamente escuchando a Dimash porque fíjate que arrancó ese bajo tremendamente ominoso, que encima tiene esa apertura de frecuencia que va de menos a más, y fíjate cómo se empalma muy bien con la voz de Dimash, que también empieza muy relajadamente a cantar Careful, así que con cuidado lo iremos escuchando para poder apreciar la magnificencia de su performance musical entera. Sí me acuerdo de esta presentación en la que estaba en una cama como si lo estuvieran analizando. Me parece que la performance de Dimash merece todo el análisis del mundo, pero sobre todo merece disfrutarlo, ¿no? Porque es un artista que poco a poco, como lo fuimos conociendo en el canal, nos hemos dado el gusto no solamente de analizarlo, sino también de poder disfrutarlo, porque me parece que hace un trabajo excelente, tanto como cantante, que entiendo que la mayoría lo ha conocido como cantante, pero voy a seguir recalcando que es un eximio compositor. Sabe muy bien dónde colocar las notas correctas en el momento adecuado para construir bellas canciones y eso me parece muy importante seguir diciéndolo. Y además algo que me parece interesante también es cómo si uno sigue la ya extensa carrera musical, Dimash es una persona muy joven, creo que tiene 30, 31 años, pero ya hace un tiempo largo que lo venimos escuchando y ya antes de que lo comenzáramos a escuchar tenía una carrera bastante armada y uno puede ver cómo a medida que crece en edad, también su música se vuelve más madura o toca temas un poquito más, no sé si serios, pero sí con otro nivel de profundidad y con otro sonido. Eso me parece muy interesante siempre a la hora de escuchar y disfrutar y, llegado el caso, analizar a un músico y a un compositor, porque uno puede ver cómo la vida, a medida que se va transformando, también transforma el quehacer profesional, la labor artística, y se nota en la modificación de su música, desde canciones como The Story of One Sky hasta esta canción Fire, que son como mucho más densas en cuanto al contenido, tanto musical como lírico. Yo no puedo continuar escuchando, ya está. Me harté. Nos vemos la próxima. Chau. No, God! Bueno, vamos a seguir escuchando al príncipe kazajo. Claro, ahora me acuerdo de esta canción. Es maravillosa, como todas las canciones que hemos escuchado de Dimash. Hay algunas que me gustan más, otras que me gustan menos, por supuesto. Pero esta es la clase de composición que me gusta escuchar en Dimash, que tienen estas sorpresas tan repentinas y tan características de él, porque nos clavó ahí una nota muy aguda, no tanto todavía, seguramente, si mal no recuerdo, va a llegar un poquito más arriba, pero ya esto es muy bueno. Y si utilizas auriculares, que siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, vas a percibir los ligeros vibratos que hay en Dimash a la hora de sostener notas largas, que no son molestos,
no son como muy presentes. Uno no está escuchando el temblequeo propio del vibrato, que es muy lindo también, sino que lo hace mucho más sutilmente y lo que produce básicamente es que pueda prolongar mucho más esas ondas sonoras tan eximias que despide desde sus pulmones, básicamente. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida. ¿Dónde? Debajo en los comentarios. Y fíjate cómo ahora se mete en esta combinación de metal pesado, que esto es algo también muy característico en Dimash. Yo entiendo que Dimash es esa clase de músicos, compositores que tiene determinados gustos y termina haciendo una música que se aleja un poco de esos gustos originales, pero que de a poco van entrometiéndose en su música. Por eso también hablo de cierta madurez musical, no porque antes sea inmaduro, sino porque uno, por ejemplo, tiene un árbol de manzanas y la manzana puede estar madura, a punto caramelo, o puede estar más madura y después pasa un momento en el que se pasa de maduro y ya no sirve para comer. Quizás la analogía no es la mejor, pero creo que se entiende porque hay distintos niveles de madurez y no quiere decir que uno es mejor que el otro, sino que el gusto en cada uno de esos niveles va a ser distinto y eso me parece que es lo importante. Se prende fuego Dimash completamente. Esta es una canción que me gusta mucho. Ahora la recuerdo porque la he escuchado un par de veces luego de haber hecho aquel video en donde analizamos particularmente todo lo que ocurre. Estamos en una tonalidad que se llama Mi bemol menor. Es muy complejo, no nos vamos a meter en eso ahora, pero luego lo podemos analizar y si no querés que lo analicemos, no hay ningún problema porque ya está analizada esa canción por acá arriba o debajo en la descripción. Te recomiendo que vayas a ver ese video porque meticulosamente nos hemos metido acorde por acorde y notita por notita y va a ser mucho más extenso que este video claramente porque ahí va a estar el detalle de la cuestión. Acá pensé que iba a ser una presentación distinta, pero veo que es un raconto de imágenes a la que se ha superpuesto la versión original, pero no importa, seguiremos adelante porque siempre es un gusto escuchar a Dimash. Lo que me sorprende de Dimash también en las performances en vivo es que el tipo puede estar colgado de una escalera a punto de caerse y sin embargo puede proyectar estas notas tremendamente agudas. Mi bemol 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Entendés lo que significa eso? Es una nota muy alta. Si intentara hacerlo, o si vos intentaras hacerlo en este momento y no tenés preparación vocal, te rompes una cuerda vocal. Es muy arriesgado hacerlo, y sin embargo Dimash lo hace como si estuviera paseando un domingo por el parque de su ciudad. Es maravilloso. Recomendación profesional. Cuando vayas a escuchar a Dimash, ten el volumen de la mitad para abajo, porque seguramente en algún momento de la canción, si no conoces la canción y no estás esperando que eso ocurra, va a ocurrir algo como esto, que es que te va a vociferar en los oídos con toda su potencia vocal y uno va a escucharlo muy, pero muy nítidamente dentro de su cabeza porque es tremendo el nivel de proyección que tiene en su voz y que no satura. En vivo tiene un muy buen manejo de eso porque no rompe en ningún momento, se escucha todo muy redondeado, bien colocado y él también tiene mucha cancha en la performance escénica en vivo y cuando va a hacer alguno de estos sonidos tan agudos y tan altos, se aleja el micrófono para no saturarlo y no romper la señal, básicamente. Pero acá fue más alto todavía a un sol bemol, y digo sol bemol que es lo mismo y no es lo mismo que fa sostenido, porque por la tonalidad en la que estamos es correcto decir que estamos en sol bemol. Entonces, luego de esta explicación técnica pequeña, llega un sol bemol 6. Por poco me deja sin teclado, sin piano para continuar avanzando. Dimash, sos tremendo. Estamos cerca del final de la canción. Hermoso escuchar y analizar nuevamente a Dimash. Si hay algo que me gusta de las canciones de Dimash es que también le da mucho espacio a la música. No se circunscribe solamente, que podría hacerlo tranquilamente porque tiene una voz única y muy particular, pero no se cierra solamente a cantar con su voz. También hace una música maravillosa que logra enaltecer su voz y destacar también todo
lo lírico que tiene en sus canciones. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Dimash con su canción Fire. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez con una de sus interpretaciones en vivo de la canción Adagio, que si bien tengo entendido es interpretada originalmente por la cantante Lara Fabian. Cualquier aclaración al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta interpretación de Adagio por el príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. El link al video original va a estar debajo en la descripción. Oh, está tocando el piano. Hermoso. La menor. Una tonalidad que le queda muy bien a Dimash. Buen saco, buen traje en general. Uy, qué buen grave que clavó ahí al pasar. La menor, efectivamente. Ese cambio de voz. Fíjate que dijo, escucho tu voz en el viento, y de repente su voz se volvió aireada, ¿no? Que fue hacia este registro. Estamos en una tonalidad que a él le queda particularmente muy cómoda y que es muy fácil de trabajar a lo largo de todo el registro, por lo menos a nivel instrumental. Ya a nivel vocal es otro cantar, valga la redundancia, pero me parece muy significativo que justo cuando dice escucho tu voz en el viento, él hace ese pasaje de voz tan aireado y maravilloso que le queda excelente. Ah, tiene formación clásica en el piano, ¿eh? Fíjate cómo le vibraba la mandíbula al hacer el vibrato. Oh, hermoso. Mi mayor para caer en el la menor otra vez. Oh, hermoso. Fíjate cómo va creando el clima poco a poco. Una locura. El arreglo orquestal es muy a la usanza de Luis Miguel, ¿no? Con esa estética. Fíjate los soniditos sintéticos que escuchamos de fondo, como esas pequeñas campanitas súper aireadas, que es muy de pop melódico de los 80s, 90s, tan lindo, tan atractivo, y en la voz de Dimash que queda tan poderosamente bien. Como dijimos antes, estamos en la menor, una tonalidad que le queda muy bien. Y vamos a ver si en algún momento modula, es decir, si cambia de tonalidad. Pero por ahora va escalonando los niveles de intensidad dramática característicos en él. Se fue. Otra vez. Claro, fíjate que en el estribillo pasa esto, que abre para ir al re menor, el cuarto grado del la menor. No me voy a poner muy técnico en este video porque quiero que lo disfrutemos muchísimo más, pero fíjate cómo va escalonando también o transicionando de una tonalidad a la otra para ir ajustando su voz a cada una de las notas correspondientes a cada escala. Vos pensá que todas las escalas tienen un determinado orden de notas y cierta legalidad de notas que se pueden ejecutar o no. Habíamos arrancado en la menor, hace una inflexión al re menor en el estribillo y ahora parece que se fue al si bemol menor, es decir, todo un semitono arriba del la menor, que eso hace que sea un cambio dramático tremendo porque mientras más cerca
esté la nota de la modulación, más lejos va a quedar en el registro, porque la cantidad de alteraciones musicales que ocurren en el medio son muchísimas más que si modulara una tonalidad con menos alteraciones, básicamente. Si bemol menor. Y además fíjate cómo va generándose también la tensión necesaria a través de la inversión de los acordes. Empieza en si bemol menor. Tira, 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 taran, para seguir subiendo. Es hermoso. No me voy a poner técnico, disfrutémoslo. Yo no entiendo todavía cómo este tipo tiene un cañón básicamente en su garganta. Este tipo, me refiero al príncipe kazajo, ¿no? Lo digo con el mayor de los respetos y la mayor de las admiraciones, porque puede sostener notas tan agudas durante tanto tiempo y con tan alto nivel de volumen. Es como si tuviera una rueda de ganancia y simplemente hiciera esto y puede sostener eso todo el tiempo que quiera. Extasiado. Eso es muy Luis Miguel, ¿no? El movimiento del micrófono para acompañar el vibrato. Hermoso, me encanta. Estamos cerca del final de la canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y recordad que si querés colaborar con el canal para que podamos seguir trayendo esta clase de contenido, puedes convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Continuamos. Fíjate que justo antes de hacer ese magnífico grito, esa voz disparada al éter, tiene dos in-ears, que son esos auriculares que se utilizan para escuchar su propia voz y también parte de la mezcla de la música que están interpretando los músicos en vivo, básicamente. Y se quita uno de esos seguramente para poder escuchar un poquito también al natural su propia voz, con su oído naturalmente, valga la redundancia, y con el otro in-ear seguir escuchando su voz como retorno y a la vez la pista de la música que están interpretando de fondo, lo cual hace que, nada, todo sea tremendo. Y claro, vuelve a re menor, fíjate que pasa por la menor, re menor, si bemol menor y vuelve al re menor para terminar cantando este re 1, 2, 3, 4, 5, re 6. Muy alto, me ha encantado muchísimo volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Esta vez con una de sus presentaciones en vivo del programa Virtuosos, con la interpretación de la canción The Show Must Go On, originalmente perteneciente a Queen, que dice de la siguiente manera. Muy bellísimo.
Arrancamos con un arreglo de orquesta que, según dice en los créditos, fue hecho justamente por Apor Suts, si es que lo estoy pronunciando correctamente. Dimash lo va a cantar, por supuesto, y la orquesta está haciendo una introducción. Parece que en la tonalidad original, si menor, hermosa tonalidad que a Dimash ya se la hemos escuchado utilizar, de hecho en el primer análisis de todos que hicimos de él cuando interpretaba la canción SOS, que hacía ese salto maravilloso de 2 octavas atravesando el arpegio del acorde si menor, y acá están usando la tonalidad original de esta maravillosa y tremenda canción de Queen. Parece un Dimash muchísimo más adulto y maduro, no porque no lo fuera antes, sino porque parece que se ha comprometido completamente con la interpretación de esta canción, que es una canción bastante sufrida o por lo menos trágica, en general por lo que se entiende que ocurre en la canción y por el detrás de escena que hubo a la hora de que Freddie Mercury la compusiera. Pero fíjate que pasa algo muy interesante en términos musicales también, que es que de fondo escuchamos casi todo el tiempo este movimiento. Como el enigmático movimiento de la pieza Miserere, pidiendo misericordia, y me parece muy icónico que ocurra eso. Pero bueno, hasta acá Dimash, esa voz grave y susurrada que ya le conocemos. Una gran interpretación, fíjate cómo en las O's está abriendo muchísimo más la boca, pero como desde acá atrás, como que lo está haciendo todo muy tranquilamente. Me parece que en este caso está privilegiando la interpretación dramática por sobre la interpretación vocal, y no porque la interpretación vocal no sea excelente, sino porque me parece que está haciendo mucho más énfasis en la interpretación de lo que está cantando, y eso se nota sobre todo porque está en una sección que es la primera, donde está siendo acompañado solamente por el piano y en los agudos, dejándole todo el espacio de las frecuencias graves a él para que pueda lucirse tremendamente bien, como siempre lo hace. Y fíjate cómo sutilmente va deslizando algunos vibratos cerca del final de la frase o incluso en la última nota particularmente de cada frase, ¿no? Y hace que todo sea tremendamente diminuto. Es más, cuando ingresan los violines lo tienen que hacer muy pianísimamente o tímidamente para poder acompañar la intencionalidad de la interpretación de Dimash, que es maravillosa. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Los arreglos que estamos escuchando son bellísimos porque acompañan muy pero muy bien lo que está haciendo Dimash a nivel vocal y teatral o dramático, podríamos decir también, porque ahora de repente hubo un silencio que no fue súbito, sino simplemente dejaron de tocar y la estela de reverberación que queda en el final de cualquier sonido que escuchamos se percibió en la sala y se esparció hasta desvanecerse para que ahora vuelva a introducirse Dimash a cantar otra vez. ¿Viste cómo cambia tremendamente el color de voz de Dimash cuando pasa de estos graves muy tranquilos y mesurados, cuasi silenciosos, muy parsimoniosos? Me quedó todo en verso encima. Por acá arriba, cómo se abre tremendamente, se clarifica y se nota que hace un poquito más de fuerza para llegar delicada, pero precisa y acertadamente a estos agudos tan penetrantes. Avancemos un poquito más. Me gusta muchísimo esta interpretación. Tenemos muchas canciones analizadas en el canal, interpretadas o incluso compuestas por el maravilloso Dimash Kudaibergen, que te invito a ver por acá arriba o debajo en la descripción. Comentario aparte también para los tremendos melismas que hace. Y con tremendo no me refiero a que sean magníficos en cuanto a lo grandioso o lo altisonantes, sino a lo precisos y delicados que pueden llegar a ser, particularmente en la interpretación de Dimash, porque él no necesita ser una cosa tremendamente megalómana para sorprendernos, sino que me parece que su virtud está específicamente en los detalles, en que puede hacer una nota muy aguda y delicada, pero con toda la expresividad necesaria para poder conmovernos hasta las vísceras. Y me parece que ese es
el punto destacable de él, independientemente de que puede utilizar un rango vocal tan amplio que prácticamente en ocasiones supera las dimensiones del teclado. Whatever happens, I leave it all to chance. Y ahora que se puso más animosa la cuestión, fíjate que en esta sección modulan. Recordemos que modular significa cambiar de tonalidad, cambiar de atmósfera sonora. Estábamos en si menor, pero ahora sube todo un semitono, un movimiento que le hemos escuchado mucho en las versiones que hace Dimash, que es correr todo técnicamente a la tecla más próxima hacia la derecha. Y el movimiento a lo miserere que escuchamos siempre debería sonar... que es maravilloso y acompaña tremendamente bien todo. Y fíjate cómo acá la orquesta ya entra en composé completamente y hace que todo se mueva muchísimo más. Vamos a avanzar un poquito más para ver con qué más nos encontramos. Fíjate que esta es una canción tremendamente guerrera y veíamos ahí cómo Dimash canta en coro con un coro de niños y niñas que aparecen en pantalla detrás del arpa. Fíjate cómo decoran tremendamente bien. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia mucho más inmersiva de estas cuestiones, y cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Avancemos un poco más porque este estribillo es glorioso. Inside my heart is breaking. My gut may be plaguing, but my smile. Y los alaridos dimashísticos que escuchamos en todas y cada una de sus interpretaciones, que hacen que todo tenga una mayor vehemencia y un significado muchísimo más profundo. Y me parece también que Dimash lleva las canciones a su terreno. Y no para facilitarse las cosas, sino al contrario, para complicárselas, pero positivamente, porque hace que cada canción parezca suya naturalmente. Se apropia de la canción que está interpretando sin apropiarse necesariamente de la estética de la canción. Y eso es un trabajo muy complicado y a la vez muy respetuoso, porque Dimash está interpretando la canción tal y como todos la conocemos, pero dándole su toque personal, lo cual habla también de su grandeza como artista, porque es muy difícil de hacer eso y muy difícil que salga bien, así que tremendo. No, esto es demasiado. Yo no puedo continuar con esto. Esperaba encontrarme una guitarra eléctrica a lo Brian May, pero me encontré con un violín acústico electrizado. Adiós. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Bueno, claro, todos esperábamos el solo icónico de guitarra, pero para despistarnos completamente, el director de la orquesta salió de su puesto de batalla para ir a tocar un violín que no va a utilizar de forma tradicional, es decir, sobre el hombro, sino que está puesto en posición vertical para que pueda tocarlo y volver a su lugar directamente, pero está sonando como si fuera una guitarra eléctrica. Es más, hasta que no vi el violín uno decía, es una guitarra eléctrica, suena un poquito rara, ¿no? Pero muy bien. Esto me hace acordar mucho a Hans Zimmer. Una vez estaba viendo un documental y no me acuerdo quién decía que una de las grandes transformaciones que hace Hans Zimmer en la música para cine es utilizar los instrumentos de cuerda frotada, es decir, violines, chelos, contrabajos y violas, como si fuera una guitarra eléctrica. Y acá están haciendo el mismo tipo de approach directamente a la interpretación del violín, porque lo están ejecutando como si fuera una guitarra eléctrica. De hecho, todo es tremendo. Estamos cerca del final de la canción, que dice de la siguiente manera. Seguimos en do menor y posterior a este solo de violín electrizado, porque no es un violín eléctrico, es un violín acústico que está pasado por algún pedal o alguna transformación, por eso es un violín electrizado, que dice de la siguiente manera. My soul is painted like the wings of butterflies, fairy tale. Y fíjate cómo la voz de Dimash puede destacarse naturalmente por encima de toda la orquesta, independientemente otra vez de que esté amplificado y tenga un micrófono donde proyectar su voz, pero fíjate que se destaca frecuencialmente. Uno puede escuchar muy nítidamente lo que está ocurriendo en Dimash y muy nítidamente lo que está ocurriendo en el resto de los instrumentos de la orquesta, porque Dimash además tiene esta maravillosa capacidad de empatizar y por momentos mimetizarse con la orquesta sin perder identidad, lo cual lo hace bastante único, ¿no? ¿Vos qué opinas al respecto? Te leo debajo en los comentarios.
Eso queríamos escuchar, esos gritos maravillosos de Dimash que tiene que hacerlo a la Luis Miguel, ¿no? Como inclinarse un poco y alejar el micrófono para no saturar y generar este efecto de proximidad que en Dimash no es necesario, porque el efecto de proximidad es que uno se acerca al micrófono y mientras más cerca está, más fuerte va a sonar. Es algo bastante básico. Pero él, con el tremendo caudal de voz que tiene que alejárselo justamente para no saturar y no excederse de esa proximidad. Y ahí se tapa el oído también para poder llegar a esa nota que estaba buscando sin ser interrumpido por lo que estaba haciendo la orquesta. De hecho, casi desde el principio de la interpretación de esta canción tenía uno de los in-ears por fuera. Fíjate que tienen los in-ears, son los auriculares que van en los oídos justamente. El del lado derecho lo tenía puesto, pero el del izquierdo lo tenía suelto. Lo que ocurre habitualmente es que se hace eso para escuchar lo que está ocurriendo más en vivo y también poder hacer ese efecto de autorresonancia y escuchar su propia voz dentro de su cabeza para poder llegar más acertadamente a las notas que está buscando llegar. Tiene muchísima cancha Dimash, lo puede hacer tranquilamente, pero también sigue utilizando esos rudimentos básicos de la interpretación que lo hacen un grande con los pies en la tierra. Ok, vamos a los agudos de Dimash. Llega hasta este sol 1, 2, 3, 4, 5 y ahora vamos a ver hasta dónde dispara porque tiene que llegar a resolver. Si estamos en Do menor, tiene que cantar un Do en algún momento, así que veremos con qué nos encontramos. Si llegaste hasta acá, recordá de suscribirte, dejar un comentario sobre qué te parece Dimash, qué otra recomendación de alguna canción interpretada por él nos podrías dar, dejando el link o directamente escribiendo el nombre en los comentarios. Y esto finaliza de la siguiente manera. Ok, efectivamente resuelve en Do, pero se va mucho más para arriba. Recordemos que había quedado en este Sol 5 y hace como si fuera una escala pentatónica hacia arriba. Y llega a este Do 6 con una voz súper aguda y penetrante para que la orquesta finalice la canción en un maravilloso Do menor. El queridísimo príncipe kazajo Dimash Kudaibergen acaba de publicar una nueva canción y como no podía ser de otra manera la vamos a escuchar, reaccionar y analizar musicalmente. La canción se llama Tau Ishinde y dice de la siguiente manera. Parece que Dimash se ha volcado definitivamente a hacer música reggae. Fíjate que está todo a contratiempo. Ahí con una guitarra muy tranquila. Estamos en la primera escena donde hay una chica con muchos cuadros de Dimash alrededor. Posiblemente sea una fan. No lo sabemos o no lo sé. Seguramente vos ya lo sabés porque habrás escuchado y visto este videoclip un montón de veces. Pero si algo tiene de característico el reggae es utilizar los acordes a contratiempo, el bajo marcando la tierra y los acordes respondiéndole a contratiempo y siempre dos acordes menores. En este caso estamos en Fa sostenido menor. Maravilloso todo. Continuemos. Esto es medio raro. Dimash está como dentro de una televisión. No sé si va a oficiar de Samara, como la de la película La Llamada o qué, pero si no lo hiciste todavía, como siempre te recomendamos en este canal, disponete de unos buenos auriculares para poder apreciar la magia de la música que está brotando constantemente desde el primer momento en que comenzamos a escuchar la canción. Porque vas a percibir que hay unos bajos muy interesantes, profundos, pero no ominosos. No están acaparando todo, sino que se escuchan muy nítidos y relajados, permitiendo que también el rasguido de la guitarra a contratiempo se pueda escuchar muy tranquilamente. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Dimash está cantando en kazajo, si mal no entiendo. Cualquier aclaración respecto a lo que digamos en este video será más que bien recibido si lo dejas escrito debajo en los comentarios. De repente esto se convirtió en Poltergeist o en La Llamada claramente, porque Dimash empezó a salir de la televisión y la chica que parecía ser una fanática empezó a correr. Yo en su lugar hubiera hecho exactamente lo mismo, porque más allá de que uno pueda ser fan de un artista, si el artista sale de repente de la televisión, hay algo que quizás no esté bien. No, God! Fíjate que tiene estos mismos dos acordes que veníamos viendo desde la introducción, Fa sostenido menor y Do sostenido menor, pero luego aparece un acorde más brillante, que es el Re mayor, para solaparse luego con el Si menor
generar tensión sobre este si menor, volver al do sostenido menor y luego al fa sostenido menor. Todo esto, que es una perogrullada inescrutable, llena de acordes, es muy sencillo. Escucha cómo suena. Comienzo, desarrollo y final. Simplemente eso. Así es como se hacen las canciones. Muy buena coreo. Si yo intento hacer todo eso, me saco algún miembro del lugar, seguramente. Pero Dimash parece que es tan polifacético como siempre porque puede bailar, cantar, actuar y hacer muy buenas composiciones. Esta canción creo que es una composición original de él y creo que el que está tocando la guitarra ahí de fondo en algún cuadro en algún momento es su hermano, que ya hemos visto en otros análisis, que si todavía no viste esos análisis te invito amablemente a verlos por acá arriba o debajo en la descripción, como ya es habitual. Y fíjate que esto sería una suerte de puente porque salimos de las dos estrofas anteriores y acá, además de sumarse un poquito más de percusión como habíamos escuchado en la estrofa anterior, hay un poco más de movimiento también que posiblemente nos precipite hacia el estribillo. Y claro que tiene que haber en una canción de Dimash un acorde sus4. ¿Viste cómo genera esa tensión que abre? Tan, tan, para. La magia de los acordes sus4, que sus viene de suspendido y el 4 es de la cuarta nota respecto a la primera, es un fa sostenido sus4, si fa sostenido es la primera, fa, sol, la, si es la cuarta, que está suspendida para resolver hacia la tercera del acorde y generar esta tensión tan atractiva hacia su resolución. Pero lo que hacen es un break. Silencian, respiran y ahora probablemente ingresen en lo que sería el estribillo, así que continuemos avanzando. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. No está tocando una guitarra del hermano, está tocando un instrumento, no sé, que si es un dombra. No lo tengo muy calado ese. Si tenés información sobre el instrumento que está tocando el hermano de Dimash, si es que es el hermano de Dimash, porque también, como sabrás, si ya sos habitual del canal, tengo muy poca memoria para retener los nombres de los artistas muchas veces, y eso es un pecado que debo solucionar en cualquier momento. No será pronto, así que tampoco me voy a comprometer a hacer cosas que sé que no van a ocurrir en el corto plazo, pero quizás en un par de años, cuando ya me acostumbre a esto de YouTube, pueda entrar en sintonía con eso. Pero fíjate que el estribillo no despega tanto como las otras secciones, sino que es toda una canción mucho más en formato pop. Pero es un reggae pop kazajo, lo cual lo hace, por lo menos desde mi mirada occidental, mucho más interesante. Lo que sí me resulta tremendamente atractivo, además de toda la música, por supuesto, es la presencia del bajo. Está muy presente, muy marcado, se escucha muy nítido y no está peleándose con ningún otro instrumento. Fíjate que la percusión no es una batería hecha y derecha, hay mucho más juego de cuerpos, no tanto de platillos. No recuerdo haber escuchado ninguno, de hecho alguno pudo haber aparecido por ahí, pero fíjate que es una percusión más cerca a la dinámica de las percusiones de la música electrónica, que están mucho más comprimidas, pegan mucho más fuerte y tienen una presencia que no necesitan de un volumen muy elevado para poder ser audibles fácilmente. Bronces. Bueno, esta segunda estrofa de la segunda parte es maravillosa porque fíjate que se incluyeron, además del reggae maravilloso que venimos escuchando desde el principio, hay unas trompetitas, parecen bastante sintéticas que aparecieron de fondo y luego un contracanto también con unas cuerdas que pueden ser unos violines tranquilamente, edulcorando un poco. Esto es lo que podríamos denominar como un ear candy, como un caramelito para el oído, muy utilizado en la producción musical para que nuestros oídos, tan atiborrados de estímulos últimamente, puedan conservar la atención sobre secciones que son técnicamente iguales a las anteriores, salvo que cambie la letra, pero muchas veces si no cambia la música, se siente igual, monótono, repetitivo y hace que nos alejemos un poquito de la atención que le estamos dando a la canción y sin embargo esto nos vuelve a traer porque dice, mira lo que escuchamos ahora y volvemos a entrar en la canción. Muy inteligente. Y fíjate cómo en este puente
se introducen más bronces, ¿sí? Están las trompetas, puede haber ahí algún trombón chiquito, pero está todo muy mesurado, muy medido y algún riffcito de la guitarra ahí de fondo simplemente acompañando la maravillosa dinámica performática que estamos viendo en el video de Dimash, que no deja de sorprendernos. Me gusta siempre analizarlo porque más allá de su gran caudal de voz, su inefable registro, lo que podemos ver en Dimash es que es un artista tremendamente dinámico, porque puede hacer, como estamos escuchando ahora, un reggae pop kazajo y a la vez puede cantarnos luego una canción muy melosa en japonés, alguna otra en ruso, en chino mandarín e incluso en español. Si no viste esos análisis, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y además tiene esa bajadita tan interesante al final de muchas de las frases, sobre todo en esta parte del estribillo, que son 5 notas consecutivas de manera descendente. Es quizás uno de los cierres melódicos más utilizados en toda la historia de la música universal, si es que acaso esa denominación es plausible de alguna manera. En mi opinión no, porque no existe tal cosa como música universal, pero si hacemos de cuenta que estamos hablando de toda la música del mundo, podemos entender que esto llega a ser incluso hasta un cliché, pero está tan bien utilizado y dosificado a lo largo de la canción que uno dice, gracias Dimash, avancemos. Me voy a conseguir una campera como la de Dimash. Quizás es la campera de cuero la que lo hace ser tan buen artista. Voy a ver, por ahí me consigo una y logro levelear, despegar y dejar de tirar tanta fruta. Pero más allá de eso, como tampoco va a ocurrir en el corto plazo, fíjate que sigue con la misma dinámica. Estamos en el estribillo final. Es una canción diametralmente opuesta a lo que estamos acostumbrados en Dimash, donde vemos algo muy grandilocuente, historias muy profundas. Acá es algo más divertido, más gracioso si querés. Y me parece que está bueno, porque también es un poco como romper esa imagen tan vetusta, tan de estatua de mármol que a veces tejemos en torno a él respecto de que es un ser indómito y un artista excepcional, y ver que de repente es un ser humano también que puede divertirse y así todo hacer una gran pieza de arte. Además de este reggae pop kazajo a lo Dimash, que me parece muy interesante de escuchar, hay cierta reminiscencia o un vuelco a una suerte de Latin jazz por momento, no solamente por la inclusión de los bronces, sino por este swing, este gusto, este sabor que hay por el movimiento más allá de las notas estrictamente ejecutadas, porque uno puede moverse y casi que no puede evitarlo al son del compás de la canción, porque nos invitan todos estos pequeños sonidos que si todavía no lo hiciste estando en el final de la canción, no te pusiste auriculares, podés volver a ver todo este video, pero con los auriculares puestos y vas a tener una experiencia mucho más inmersiva y disfrutable de esto. Efectivamente, Fa sostenido menor. Entiendo que este es un videoclip mucho más largo. Decidí omitir deliberadamente toda la primera sección porque dije, no puede ser una... Bueno, en realidad sí, en Dimash puede ser que una canción dure 9, 10 minutos. Hemos escuchado The Story of One Sky, que si no viste ese video te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, que dura como 13, 14 minutos. Es un videazo, es un pedazo de canción. Pero acá decidí omitir toda la parte más teatral del videoclip y abocarme directamente por la música, pero vamos a ver cómo cierra este maravilloso videoclip de Dimash y una fan de él a lo Poltergeist, que tuvo que alejarse porque Dimash se puso medio denso. No. Y así fue como Dimash fue atacado por una fan con una torta de cumpleaños. Excelente final. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.